Bienvenidos. En este tutorial hablaremos de los números complejos y algunas operaciones entre ellos. Una expresión de la forma z igual a más b por i, donde a y b son números reales, se denominan números complejos. Un número complejo surge a partir de la necesidad de establecer o de dar solución alternativa a problemas que no tenían solución real. Por ejemplo, la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual a 0. Esta ecuación cuadrática no tiene solución real, dado que al despejar x cuadrado debe ser igual a menos 1, esto es, x debe ser igual a más o menos la raíz de menos 1. Esta ecuación no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Para un número complejo z igual a más b por i, llamaremos a la parte real a la componente a y la denotamos como re de z. Eso es igual a la parte imaginaria, la denominaremos im de z y eso es igual a b. Si z es igual a a más b por i, entonces si a es igual a 0, tendremos entonces el complejo z igual a b por i y a ese complejo se le denomina imaginario puro. Mientras que si b es igual a 0, z sería igual a a. Se trataría entonces de un número real. A la letra i se le denomina unidad imaginaria y se le define como i igual a la raíz de menos 1. También podemos afirmar que entre los complejos y los números en R2, los pares ordenados, existe una biyección entre el conjunto de los números complejos y los puntos del plano. Esto es, todo número complejo le corresponde un par ordenado y viceversa. Todo par ordenado puede ser representado como un complejo. Por ejemplo, z igual a 3 menos raíz de 2 por i. Puede expresarse como un par ordenado como 3, menos raíz de 2. Como par ordenado, 3, la primera componente, representa la parte real, mientras que menos raíz de 2, la segunda componente, representa la parte imaginaria del complejo. Veamos entonces ahora las potencias de la unidad imaginaria. Utilizando las propiedades de la potenciación y la definición de la unidad imaginaria, i igual a menos raíz de 1, se calculan los valores de las 4 primeras potencias denominadas potencias básicas de i. De esta manera, i a la 1, que es i, se define como raíz de menos 1. I al cuadrado, i por i, o raíz de menos 1 al cuadrado, es menos 1. I cubo viene siendo el anterior, i cuadrado, por i. Esto es menos 1 por i, menos i. I a la 4 viene siendo i cuadrado por i cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, que es 1. I a la 5 es el anterior, i a la 4 por i. Esto es 1 por i, que es i. I a la 6 es el anterior, i a la 5 por i. Esto es i por i cuadrado, que es menos 1. I a la 7 es i a la 6 por i. I a la 6 es menos 1 por i menos i. I a la 8 es el anterior, i a la 7 por i. Esto es menos i por i, que es igual a menos i cuadrado, que es 1. Si nos damos cuenta, desde la potencia quinta hasta la potencia octava de i, los valores se repiten. I a la 5 es 1, esto coincide con i a la 1.
I a la 6 menos 1 coincide con I cuadrado. I a la 7 es menos 1 que coincide con I a la 3. I a la 8 es 1 que coincide con I a la 4. Es decir, después de la cuarta potencia, después de las primeras 4 potencias, las potencias o los valores de las potencias de I vuelven a repetirse. O sea, es un ciclo que se repite cada 4 potencias. A partir de la quinta potencia, como observamos antes, los resultados empiezan a repetirse. De esta manera, si tenemos una potencia mayor que 4, podemos proceder de la siguiente forma. Se divide dicha potencia entre 4 y tomamos el residuo o resto como la nueva potencia, siempre que el cociente tenga una división que sea entera. Recordemos un poco el algoritmo de Euclides o algoritmo del cociente. Dividendo de mayúscula entre divisor de minúscula es igual a cociente más residuo entre divisor. Esto es, si multiplicamos por el divisor a ambos lados, dividendo es igual a cociente por divisor más resto. Veamos eso en la parte de la división. Dividendo hace las veces del numerador, divisor hace las veces del denominador. Cociente viene siendo el valor numérico que ubicamos en esta esquina, mientras que el resto o residuo es el que ubicamos de este lado de la división. Anteriormente, cuando empezábamos a dividir, afirmábamos que si efectuábamos el producto de el cociente por el divisor y si lo sumábamos al resto o residuo, obteníamos el dividendo. Si esto era así, si ocurría siempre eso, entonces podíamos garantizar que la división estaba bien efectuada. En nuestro caso, vamos a efectuar la división del exponente de la potencia imaginaria siempre dividido por 4, es decir, el divisor siempre va a ser el número 4. Para nosotros el cociente tiene que ser siempre un número entero. Y el resto, evidentemente, que vamos a obtener por ser un cociente entero, el resto siempre va a ser un número que está entre 1 y 4. Usando la calculadora podemos encontrar también el resto, sin necesidad de hacer muchos cálculos. Para ello vamos a usar la fórmula del algoritmo de la división. Dividendo es igual a cociente por divisor más resto. Despejamos el resto. Resto es igual a dividendo menos cociente por divisor. De esta manera, si calculamos el cociente dado por la calculadora por el divisor, lo multiplicamos por menos 1 y lo sumamos con el dividendo, obtenemos el resto, que va a representar el nuevo exponente de la potencia imaginaria. Por ejemplo, queremos calcular las siguientes potencias, I a la 21. 21 es un valor mayor que 4. Entonces dividimos 21 entre 4. Usando calculadora nos da como cociente 5,25. Solo tomamos la parte entera, 5. De esta manera, al reemplazar en la fórmula, el resto es dividendo 21 menos cociente, que es 5, por divisor, que es 4. 21 menos 20, 1. Entonces 1 I a la 21 es igual a I a la 1, que es I. En el caso de I a la 16, 16 es un número mayor que 4, entonces dividimos 16 entre 4. En este caso, el resto es 0, porque el 16 entre 4, la división es exacta. Entonces, como el resto es 0, I a la 16 es igual a I a la 0,
que es igual a 1. Recordemos que todo número de base distinta de 0 elevada a la 0 es 1. Veamos ahora cómo determinar la potencia i a la 122. 122, de la misma manera, es mayor que 4. Entonces dividimos 122 entre 4. Obtenemos como cociente 30.5, cuya parte entera es 30. Reemplazamos en la fórmula. El resto es 122 menos 30 por 4. $122 menos 120 es 2. Por tanto, el resto es 2. I a la 122 es I a la 2. I a la 2 se define como menos 1. Por tanto, I a la 122 es menos 1. Veamos ahora lo que es el módulo de un complejo. El módulo de un complejo se denotado como doble barrita y en el centro Z es la distancia del origen hasta el punto extremo, Z igual a, B. Por tanto, el número complejo siempre va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque se asocia a la noción de distancia y la distancia siempre es un número positivo. Como lo vemos en la figura, en el plano, el eje de las X viene siendo el eje real y el eje de las Y nuestro eje imaginario. Trazamos el par Z igual a, B. X igual a está sobre el eje de las X, el eje real, Y igual B sobre el eje de las Y, el eje imaginario. Definimos módulo de Z como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esto es, en la figura, es la distancia o la longitud de la hipotenusa, que es el lado más largo de este triángulo rectángulo que se forma al trazar el par ordenado Z igual a, B y trazar el segmento de recta que va, el vector que va desde el origen 0, 0 hasta el punto final Z igual a, B. La longitud de este vector, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, viene representando el módulo. Véase que el triángulo que observamos allí en la figura es un triángulo rectángulo que tiene como base o longitud de esta base, si tomamos este lado, A unidades, longitud de la altura, B unidades, y la hipotenusa, que es el lado más largo, se puede calcular a través del teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Eso es precisamente el módulo de Z. Por ejemplo, vamos a calcular el módulo de Z igual a 2 menos raíz de 5i. En este caso, la parte real del complejo es A igual 2, la parte imaginaria B igual menos raíz de 5. Entonces, módulo de Z es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos raíz de 5 al cuadrado. Esto es 4 más 5. La raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 es más o menos 3. En este caso, el módulo de Z representa la distancia. Entonces, como la distancia es positiva, siempre módulo de Z es igual directamente a 3. No puede tomar valores negativos porque dentro de nuestro contexto, módulo de Z representa distancia y esta siempre es. En cuanto al conjugado de un complejo, el conjugado de Z igual a más BI o bien como par ordenado Z igual a, B viene siendo
de la forma z barra igual a menos b por i, o bien, en términos de un par ordenado, a, menos b. Gráficamente, el conjugado es el par simétrico con respecto al eje de las x, el eje real, de el complejo que hemos seleccionado. Por ejemplo, si nosotros trazamos el complejo z igual a b, la parte real de ese complejo es a, la parte imaginaria b. Z igual a b se puede trazar como este vector posición cuyo origen, punto inicial, es el 0, 0 y punto final es el par a, b. En cuanto al conjugado, el conjugado de z se define como a, menos b. Esto es el vector posición que tiene como punto inicial el 0, 0 y como punto final a, menos b. De esta manera, el vector posición viene siendo trazado desde el origen, el 0, 0, hasta el punto final a, menos b. Como observamos, estos dos pares ordenados son simétricos con respecto al eje de las x. Veamos la siguiente propiedad. Si z es igual a b y z barra es igual a menos b, entonces z por z barra es a cuadrado más b cuadrado, 0. La propiedad anterior se enunció en términos de pares ordenados, pero es equivalente a afirmar que si z es igual a más b por i y z barra es a menos b por i, entonces z por z barra es a cuadrado más b cuadrado. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, z igual a raíz de 2 más 3i. La parte real viene a por raíz de 2, la parte imaginaria por 3. Recordemos que la parte imaginaria no lleva la unidad imaginaria i. Esta unidad imaginaria solo se coloca allí en el complejo para diferenciar parte real de parte imaginaria. Pero tanto la parte real como la parte imaginaria de cualquier complejo siempre va a ser un número. Si z es igual a raíz de 2, 3, z barra es igual a raíz de 2 menos 3. Y por tanto, z por z barra es raíz de 2 al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado, nos queda 2 más 9, eso es 11. Por tanto, z por z barra es 11,0. O bien, sencillamente z por z barra, si no lo escribimos como par ordenado, es igual al número real 11. Vamos a ver qué operaciones hay entre complejos. En primer lugar, la igualdad de los números complejos. Dos números complejos z1 y z2 se dicen que son iguales si tienen las mismas partes reales y las mismas partes imaginarias. Esto es, la parte real de z1 coincide con la parte real de z2, la parte imaginaria de z1 coincide con la parte imaginaria de z2. En cuanto a la suma algebraica de complejos, en matemáticas se habla de suma algebraica para referirnos tanto a la suma como a la resta. Supongamos que z1 es igual a más b por i y z2 es igual a c más d por i. Entonces z1 más o menos z2 es igual a más bi más o menos c más di. Esto quiere decir que si estamos en el caso de la suma, que es el signo superior, sumaríamos las partes reales a más c, más suma de las partes imaginarias, b más d por i. Estando en el caso de la resta, es decir, usando el signo de abajo, a menos b más
la suma de las partes imaginarias, b más d. Por ejemplo, si Z1 es igual al par 4,2, Z2 igual al par menos 3,0 y Z3 igual al par 0,-2. Entonces hay que determinar Z1 más Z2 menos Z3. Entonces, efectuamos la suma entre los dos primeros pares ordenados, 4,2 y menos 3,0. Y finalmente el resultado con el 0,-2. Entonces, 4 menos 3 menos 1. Y 2 más 0, 2. Finalmente, esto se le debe restar con 0,-2, obteniendo 1, 2 menos 2, o 2 menos 2, que es equivalente a 2 más 2, 4. Entonces obtenemos el par menos 1,4. En cuanto a la multiplicación de un número real por un complejo, supongamos que alfa es un número real y z igual a más b por i, un número complejo. Entonces efectuamos el producto alfa por z, esto es alfa por a más b. ¿Cómo se efectúa el producto? Alfa por la parte real, a, más alfa por la parte imaginaria, alfa por b. Como se trata de un complejo en el que hay que distinguir parte real y parte imaginaria, nos quedaría alfa por b por i. En cuanto a la multiplicación de dos complejos, el producto de dos complejos es a su vez un complejo. ¿Cómo efectuamos el producto de dos complejos? Tenemos el complejo Z1, a más b por i, por Z2, c más d por i. Efectuamos la distributiva a por c más a por di más b por ci más b por d i cuadrado. I cuadrado es menos 1, entonces nos va quedando menos b por d. De esta manera sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. A por c menos b por d más a por d más b por c por i. De esta manera Z1 por Z2 es esta expresión a por c menos b por d más a por d más b por c por i. Por ejemplo, tenemos Z1 igual a 4,2, Z2 igual a menos 3,0. Hay que determinar dos veces Z1 por Z2. En nuestro caso, Z1, la parte real de Z1 es A igual 4. La parte imaginaria, B igual 2. La parte real de Z2, C igual menos 3. Y la parte imaginaria de Z2, D igual 0. Entonces, reemplazamos en la fórmula Z1 por Z2, ¿a qué es igual? A 2, que multiplica a 4 por menos 3, menos 2 por 0, más 4 por 0, más 2 por menos 3, y efectuando los cálculos, 4 por menos 3, menos 12, menos 2, menos 14. La primera componente es menos 14. O bien, la parte real, menos 14. La parte imaginaria, 4 por 0, 0, y menos 3 por 2, menos 6, menos 6i. Y efectuamos el producto 2 por menos 14, menos 28, y 2 por menos 6, menos 12i. Entonces 2 por Z1, Z2 es menos 28, menos 12i. Veamos entonces ahora cómo calcular el simétrico o el inverso de un número complejo. Para cualquier complejo z igual a más b por i, con a y b diferente de 0, el simétrico o el inverso viene denotado por z a la menos 1, que es 1 entre z. Esto es z entre el conjugado o el módulo de z elevado al cuadrado. Esto es que no es otra cosa que z por el conjugado. Esto es z a la menos 1 es a entre a cuadrado más b cuadrado, coma, menos b entre a cuadrado más b cuadrado. En cuanto a la división de dos números complejos, dado z1 igual a más b por i y z2 igual a c más d por i,
con C y D distintos de 0, es decir, Z1 y Z2 deben ser complejos. Si B y D son 0, tendríamos números reales. Entonces, el cociente Z1 entre Z2 no es otra cosa que Z1 por Z2 a la menos 1, es decir, el simétrico o el inverso. ¿Y cómo se obtiene el cociente Z1 entre Z2? Se obtiene de la siguiente manera. Al numerador Z1 se le multiplica y divide por el conjugado del denominador Z2 barra. Como Z2 por Z2 barra es igual a Z2 o al módulo de Z2 al cuadrado, se puede también escribir la división de complejos de la siguiente manera. Z1, que es A más B por I, por el conjugado de Z2, que es C menos D por I, entre el conjugado de Z2 por Z2, que es C cuadrado más D cuadrado. Efectuando la distributiva en el numerador, nos va quedando A por C menos A por D por I, más B por C por I, menos B por D por I cuadrado. I cuadrado es menos 1, entonces menos 1 por menos B por D es más B por D. Entonces nos va quedando A por C más B por D, más B por C menos A por D por I, entre C cuadrado más D cuadrado. Por ejemplo, vamos a determinar Z1 entre Z2. Z1 es el par 3,2, es decir, A es 3, B es 2. Z2 es el par menos 4,0, esto es C es menos 4, D es 0. Entonces podemos sustituir en la fórmula anterior, esa sería una forma de resolver el cociente. O bien multiplicar Z1 por el conjugado de Z2 entre la parte real de Z2 al cuadrado más la parte imaginaria de Z2 al cuadrado. Entonces, reemplazando en la fórmula anterior nos queda 3 por menos 4 más 2 por 0 en la parte real, esto es menos 12. En la parte imaginaria, 2 por menos 4 menos 2 por 0, esto es menos 8 entre 16. Finalmente, parte real menos 12 entre 16, esto es menos 3 cuartos. Parte imaginaria menos 8 entre 16, esto es menos 1 medio por I. Véase entonces que en la división de complejo, de dos números complejos, a su vez es un complejo.